¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes. Y así como usted dice, esto recién empieza. Acaba de llegar hace horas acá, al Palacio de Tribunales, a la Corte Suprema de Justicia y podría terminar, va a terminar en la legislatura, ya lo sabemos, puede terminar en un juicio político. Un escándalo en tribunales, entre un fiscal y una jueza. Estamos hablando del fiscal de homicidios Ignacio López Bustos y la jueza del Colegio de Jueces y Juezas, Carolina Ballesteros. Les vamos a contar cómo comienza todo esto y cómo podría terminar. Comienza con una causa penal que involucra, lamentablemente, al papá de la doctora Carolina Ballesteros, de la jueza Ballesteros. El hombre sufrió una lesión muy grave y su esposa y sus dos hijas están acusadas de haberlo empujado, de haberle provocado esta lesión, una quebradura de caderas. Realmente está muy grave de salud este hombre. Entonces tenemos a la víctima, el papá de la jueza Ballesteros, y a las acusadas, su esposa y sus hijas, ¿sí? Lo cierto es que, según refiere el fiscal Ignacio López Bustos, la jueza Carolina Ballesteros se presentó en la fiscalía, en su oficina, y allí amenazó a los miembros de la fiscalía, a viva voz, gritándoles que tenían que pedir la prisión preventiva para las presuntas autoras de la lesión contra su padre, que vamos a decir todavía está internado y está muy grave. ¿Sí? Bien, Mariana... El fiscal le explicó que él lo que estaba por hacer... Sí, Omar, dígame. Bien, hay algunos detalles filiatorios, más que nada, que pasan por una cuestión civil, pero sí, creo que es bueno aclarar. El papá de la jueza está impedido físicamente para movilizarse por sus propios medios. ¿Sería la doctora Ballesteros hija de un primer matrimonio de su papá o son hermanas de parte y madre, de madre y padre? Exactamente. No, es otro matrimonio del señor, un matrimonio largo, digamos, pero no es la mamá de la jueza Ballesteros la acusada, ¿no? Claro, bien. Es la esposa del papá. Pero sí, hasta ahí vamos hermanas de la jueza... Está acusada de haberle provocado la lesión. Sí, pero hermanas de la jueza, las dos otras personas que han sido denunciadas por la jueza. Media hermanas. Bien. Sigamos con la historia. Esto se da en un contexto que ya venía de antes, de denuncias, porque el hombre también había sido denunciado por violencia de género. Lo cierto es que ocurre un episodio en el que el hombre cae y se quiebra la cadera y están acusadas ellas de estas lesiones graves. Está la causa, ¿verdad, Omar? Sí. La causa la tenía el fiscal Ignacio López Bustos. Y usted me va a preguntar por qué. Le había caído otro fiscal, el fiscal Zapata. Y el fiscal Zapata ya se había inhibido porque no había soportado algunos comentarios de la doctora Ballesteros, ¿sí? Recae en el doctor López Bustos. Y ahí es donde López Bustos dice, vino la doctora Ballesteros a mi oficina, haciendo valer su condición de jueza, atención, no como particular, como jueza, a decir, ustedes tienen que pedir la prisión preventiva de estas mujeres que le hicieron daño a mi papá. El fiscal le explicó, y todo esto estoy citando al fiscal, al documento que presenta el fiscal. Él le dijo, yo le dije, dice López Bustos, no, yo voy a pedir un arresto domiciliario, es lo que corresponde. Entonces, siempre según López Bustos, Ballesteros levantó la voz, empezó a señalar a cada uno de los miembros de la Fiscalía, presenta los nombres de al menos 9 testigos, se dirigió contra un auxiliar fiscal y empezó a decir, si fuera tu papá, vos estarías en cana, vos tenés papá. Y lo más grave es esta frase, ustedes a mí no me pidan medidas. No me vuelvan a pedir medidas porque yo no les voy a firmar una medida más. Eso es lo que dice López Bustos. ¿Qué significa? No les voy a firmar medidas. La Fiscalía pide prisiones preventivas, la Fiscalía pide allanamientos, la Fiscalía pide investigaciones y los jueces son los que lo firman, los que aprueban. Y según López Bustos, la jueza le estaba diciendo que no le iba a firmar una sola medida más si él no pedía la prisión preventiva de las acusadas. Como consecuencia... con gritos, dice López Bustos, y aparte con mensajes de WhatsApp amenazantes y agresivos que hasta el día de hoy persisten, en realidad hasta el día de la presentación de este documento, ¿sí? Entonces el fiscal López Bustos dice, yo me inhibo, y es el documento que estamos viendo en pantalla, yo no puedo intervenir en esta causa por todo esto que pasó. Ahora, usted me va a preguntar, Omar, ¿estas son actitudes delictivas de la jueza? El fiscal está diciendo que la jueza cometió delitos, coaccionar a un fiscal es un delito, amenazar es un delito. No parece haberlo entendido así el fiscal, porque si no,
le habría denunciado, su obligación es denunciar. Pero acá viene lo más grave. La familia de las imputadas, el abogado de la familia de las imputadas, agarró el documento del doctor López Bustos y lo trajo acá, al Palacio de Tribunales, y le informó a la Corte Suprema de Justicia de qué está acusada la doctora Carolina Ballesteros. Pidió que le inicien una investigación y eventualmente la destitución, anunciando que va a llevar esas mismas pruebas. La prueba que ustedes tienen en pantalla es la prueba que va a tener la legislatura para pedir el juicio político para que la destituyan. Eso ya lo anunció el doctor Mario Leiva Haro, que va a ir a la legislatura. La Corte Suprema de Justicia ya sabe de esto. Por supuesto, la versión de la jueza Carolina Ballesteros, la verdad es que ella niega haber ejercido este tipo de presión utilizando su cargo de jueza. Lo cierto es que el escándalo estalló en tribunales entre este fiscal de homicidios y la jueza Carolina Ballesteros. Espero que se haya entendido porque por ahí es medio complicado, ¿eh? Ahora, Mariana, pero hay testigos porque la presentación que se hace por parte de la exposición, por lo menos del fiscal, es que había varios empleados de la Fiscalía cuando se presentó físicamente a la propia doctora Ballesteros y amenazó y advirtió que no iba a firmar ningún tipo de pedidos o medidas que pudieran nacer desde la Fiscalía que conduce el doctor Bustos, ¿no es así? Sí, exactamente, Omar. Esto no es la palabra de la doctora contra la palabra del fiscal. El fiscal presenta con nombre y apellido 9 personas que fueron señaladas y que estaban presentes y que él con sus propias palabras dice el clima de conmoción que quedó cuando ella se retiró de la fiscalía y de temor, parece que quedaron todos muy nerviosos por lo que acaban de vivir. Y eso está escrito, están los nombres de todo el personal de la fiscalía que estuvo presente y que recibió los gritos que él acusa a la jueza Ballesteros de emitir, ¿no? Bien, Mariana, porque es un tema delicado teniendo en cuenta que hay denuncias internas de un fiscal, malos empleados contra una jueza, toma carta en el asunto el abogado de las personas denunciadas de haber provocado la lesión al papá de la jueza, hace la presentación en la corte, pero también se habla, como bien lo decía usted, de un pedido en forma inmediata de juicio político contra la doctora Ballesteros. Se habla, lo dice él mismo, el doctor Mario Leiva Haro le avisa a la Corte Suprema de Justicia que está preparando la presentación del pedido de juicio político en la legislatura contra la jueza Carolina Ballesteros. Lo más impresionante de esto es que el caudal probatorio, las pruebas que van a llegar a la legislatura, están firmadas por el propio fiscal Ignacio López Bustos. Es este documento de inhibición de la causa en el que López Bustos relata este episodio que según él fue de una violencia muy grande. Queremos comentar que esta producción